Buenos días, yo soy Gabriela Salinas de Undécimo B y este es mi book talk acerca del libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. José Saramago es sin duda uno de los novelistas actuales más importantes de la literatura contemporánea. Obtuvo el Premio Nobel de la Literatura en 1998. Después de recibir el premio, su proyección se hizo mundial y su figura alcanzó nuevos niveles de polémica al manifestarse en contra de la política neoconservadora, la actitud de la Iglesia Católica y a favor de los pueblos más desfavorecidos. En Evangelio según Jesucristo, uno de sus libros, responde al deseo de un hombre y de un escritor de excavar hasta las raíces de la propia civilización en el misterio de su tradición para extraer las preguntas esenciales. En Las intermitencias de la muerte podemos ver que un país cuyo nombre no será mencionado se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal y la gente deja de morir. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto dará paso a la desesperación y al caos. En Ensayo sobre la lucidez, durante las elecciones municipales de una ciudad sin nombre, la mayoría de sus habitantes deciden individualmente ejercer su derecho al voto y de una manera inesperada. El gobierno teme que ese gesto revolucionario, capaz de socavar los cimientos de una democracia degenerada, sea producto de una conjura anarquista internacional o de grupos extremistas desconocidos. La trama planteada por el autor es simple. Una ceguera blanca se expande de manera fulminante. De forma repentina los afectados se vuelven ciegos, sin que se sepa la forma de transmisión. Aquellas personas que tienen cierto contacto con los enfermos van siendo afectados por la misteriosa enfermedad. Las autoridades de la ciudad deciden reclutar a los pacientes en un edificio de las afueras preparados para tal fin, bajo la rigurosa vigilancia del ejército que impone su aislamiento absoluto. Se convierten así en apestados. Internados en cuarentena o perdidos por la ciudad, los ciegos deben enfrentarse a la más primitiva de la especie humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera nos transmite la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron, según las mismas palabras de José Saramago. Como lectores conoceremos una experiencia imaginativa única, en un punto donde se cruza la literatura y la sabiduría. También es una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. Nuestro autor teje una aterradora parábola acerca del ser humano que encierra lo más sublime y miserable de nosotros mismos. Ok, profundizando un poco más en la trama del libro, el libro se divide en dos actos. El primero alterna la historia de los personajes principales, el primer hombre ciego y su mujer, el doctor y su esposa y la chica de las gafas, ya que en este libro los personajes no tienen nombres concretos. Y en ese tiempo transcurren los primeros inicios de la ceguera y de cómo es el confinamiento en el manicomio. A partir de aquí, el autor empieza a exponer cómo de poco a poco la naturaleza humana va surgiendo cuando existe el caos. En medio de esto, el deterioro que presentan los personajes y la espectadora silenciosa, motivo lugar donde se encuentran confinados y la anarquía que pone en la balanza el apoderamiento de los pocos recursos que llegan al edificio. Ya en el segundo acto se observa la libertad de los 6 protagonistas, pero no para bien, y la expansión total de la pandemia. La situación empieza a reflejar los peores bajos instintos del hombre y la única protectora y vigilante de tales atrocidades, la mujer del doctor, una de las protagonistas, si no la protagonista de la historia, en la que ella se planteó la razón de su inmunidad y la manera de ayudar. En estas últimas páginas podemos ver la supervivencia que se lleva a cabo de parte de las personas, buscar comida, techo o un refugio para quedarse ahí. Podemos notar que lo que el autor realmente nos quiere mostrar es la verdadera cara de la sociedad. Uno de los primeros personajes es el primer hombre ciego. Él se encontraba esperando la luz verde en el semáforo cuando todo empezó, y al inicio del libro su personalidad se denominaba nerviosa. Otro personaje importante fue el de la mujer de las gafas. Ella era una prostituta que se contagió al tener la consulta con el médico, y nuestro autor nos la quiere mostrar como un personaje descarriado. Sin embargo, podemos ver que dentro de su personalidad hay gran bondad. El ladrón, que sin importar la situación vio la oportunidad y por ello pagó las consecuencias. Fue quien le prestó ayuda al primer hombre ciego y fue el primero en morir. ¿Coincidencia? Al siguiente personaje le tengo mucho cariño, ya que era un infante, el niño estrábico.
Él se contagió de ceguera de la misma forma en la que se contagió la mujer de las gafas, ya que ella y la esposa del médico lo adoptan dentro del grupo. Otro personaje que encontramos fue el médico, cuya única culpa fue estar en el momento indicado. Durante todo el libro, él es el encargado de encontrar la cura o el origen de la ceguera del primer hombre. Su personalidad se desarrolla como un guía y consejero debido a la profesión que él ejerce. La mujer del doctor. Este para mí es el personaje que más impacto tuvo en toda la historia, ya que ella es la única que no se contagió de la ceguera. Y esto fue muy raro. Su desarrollo como personaje en la historia fue muy importante, ya que ella ayudó en gran parte a la supervivencia del grupo, ayudó a tomar las decisiones que tenían que tomarse para lograr sobrevivir. Además, su personalidad se caracteriza por ser fuerte y ayudar a su esposo en lo que él necesitaba. Finalmente, el hombre con la venda en el ojo. Este personaje fue denominado así ya que durante la trama podemos observar que tiene una venda en el ojo. Y pues este fue uno de los últimos personajes más importantes. Al final podemos ver que lo tuvieron que llevar al manicomio.